constante cambio y sobre todo en este tiempo. A inicios de año queremos a veces cambiar todo el equipo, queremos cambiar a los funcionarios de libre designación o a los directivos superiores. Y realmente quisiéramos saber cuál es el procedimiento. Y resumidamente, en esta pregunta, muy brevísimamente les indico. Hay un procedimiento ya establecido por norma, antes de ir a los criterios y a las cualidades y aptitudes que debe tener el funcionario. Hay una ley de idoneidad y hay su reglamento, en el cual ha establecido claramente cuál es el camino procedimental de designación. Se ha visto muchos casos en el cual alcaldes, sin ningún tipo de informe o criterio de evaluación, emiten la resolución de designación, cargando toda la responsabilidad de este alcalde, o este director, o este ejecutivo, o este gerente. ¿Me dejo entender? Entonces, el marco normativo ha establecido un procedimiento, y el procedimiento es simple. El procedimiento es, uno, de que tenga que haber necesariamente un informe por parte de la Oficina de Recursos Humanos o de personal, o el que haga sus veces en la entidad, calificando a este personal propuesto. Por ejemplo, Larry quiere ser, por ejemplo, gerente de infraestructura, ¿correcto? Y como yo quiero ser gerente de infraestructura, o el titular quiere que yo sea gerente de infraestructura, la oficina de personal o de recursos humanos, o el que haga sus veces en la entidad, como puede ser por ejemplo administración, si no hay jefe de personal, lo que tiene que hacer es realizar una evaluación si realmente este señor Larry cumple los presupuestos requisitos necesarios para ocupar el cargo. ¿Me dejo entender? Entonces, en base a este informe, y en su informe tiene que ser concluyente, en el informe tiene que decir específicamente: Renzo Larry Condori Tiso, de profesión ingeniero, debidamente colegiado, tiene tantos años de servicio general y tantos años de servicio específico, ¿correcto? De experiencia. Y en la experiencia específica tienen el cargo, tienen la función y tienen la materia tales requisitos. Si cumple, y tiene que concluir si cumple los requisitos para ser gerente regional, gerente de infraestructura. Y ese informe se eleva al titular de la entidad. ¿Para qué? Para que el titular de la entidad pueda emitir su resolución gerencial, directoral o de alcaldía o regional o la denominación que se le dé, designando en función al informe emitido por la oficina de personal. ¿Me dejo entender? Porque quien determina si cumple o no los requisitos no es el titular de la entidad, no es el que va a emitir la resolución, sino es el jefe de recursos humanos. ¿Me dejo entender? Él es quien determina si cumple o no cumple el requisito. Entonces, como conclusión, sin este informe no se puede emitir ninguna resolución. Y más aún, si de repente posteriormente en un control posterior se identifica que no cumple el requisito. Ahora, respecto a los requisitos. Los requisitos, por favor, está debidamente identificado en la ley de idoneidad y en su reglamento. Ahí están los presupuestos. Y esos presupuestos y requisitos son mínimos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Y lo pongo hipotéticamente, porque esto ya lo trabajamos ya en el curso. En la ley de idoneidad señala que para ser gerente municipal tiene que tener 4 años de experiencia. En experiencia general, por ejemplo, digo, no estoy leyendo la norma ahorita, por ejemplo. Y en tus instrumentos de gestión, llamado cuadro de puestos de la entidad, o otro instrumento en el cual haya definido el requisito o el presupuesto para hacer este cargo de gerente, por ejemplo, dice 2 años. ¿Yo a cuál tengo que hacer caso? ¿A la ley de idoneidad y su reglamento que dice 4 años o a mi instrumento de gestión que dice 2 años? Algunos me dirán a tu instrumento de gestión porque es tu herramienta básica de la entidad. Falso. El instrumento de gestión tiene que establecer estándares de requisitos y presupuestos superiores a la ley de idoneidad si se quiere. ¿Por qué? Porque tus instrumentos de gestión, si estás en una entidad pública, no puede estar por debajo de la ley de idoneidad o su reglamento. No puede. Porque la ley de idoneidad señala requisitos mínimos que debe cumplir el funcionario o servidor público o directivo. Son los requisitos mínimos que debe cumplir. ¿Correcto? Y sus instrumentos de gestión no tienen por qué estar por debajo.
Y si están por debajo, tienen que actualizarse y basarse en los requisitos y presupuestos que establece la ley de idoneidad. Eso hay que tener por favor muy en claro. Ahora, ¿cómo sé que es cargo de confianza? Simple, verifica tu CAP provisional, o si no, verifica tu CAP, si no lo tienes, o verifica tu cuadro de puestos de la entidad, en el cual claramente ha adjetivizado cada puesto. Si es de empleado, es de servidor, es de funcionario, es de directivo superior, es de cargo de confianza. Y por ejemplo, en cargos de confianza tiene que estar literal. Por ejemplo, tengo ahí un secretario general, un gerente municipal, tengo ahí, por ejemplo, un jefe de personal o un jefe de tesorería, que dice ahí cargo de confianza, que su sigla es la E y la C, empleado de confianza, ya se puede emitir. Ya se puede designar, pero previo este camino procedimental. Y el tema de las equivalencias es otro tema, pero las equivalencias son excepcionales. Por regla general tienen que cumplir el perfil establecido por ley. Y si sus instrumentos de gestión, ahora poniendo el ejemplo que les puse, en la ley de idoneidad, en el mismo ejemplo, dice 4 años de experiencia general para el gerente municipal, ¿correcto? Y en sus instrumentos de gestión dice no 4 años, dice 5 años en sus instrumentos. Ahí, ¿a quién hago caso? ¿A la ley o a mi instrumento de gestión? Frente a ese panorama, ya también el panorama cambia. Porque la ley de idoneidad y su reglamento fija requisitos mínimos que pueden ser variables por la entidad de acuerdo a su necesidad y capacidades y de acuerdo a su consideración real que tangibilicen los instrumentos de gestión de la entidad, sí. Entonces, frente a este panorama, tengo una ley que establece requisitos mínimos y tengo mis instrumentos de gestión que establece 5 años por encima de la ley. Entonces, tengo que hacer caso estrictamente a mis instrumentos de gestión, porque la ley ya me estableció un estándar bajo, pero yo como entidad decidí de que mis perfiles de mis cargos de confianza sean elevados, por lo tanto me sujeto a mis instrumentos de gestión. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Entonces, eso hay que tener por favor muy en cuenta a fin de designar cargos de confianza. Cualquier duda por favor escríbame al chat o escríbame al WhatsApp, yo estoy pendiente a mis enlaces virtuales para que les pueda ayudar. Recuerden, en la designación y en los cargos de confianza hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un delito. Y no solamente ese delito lo comete el funcionario que designa, que puede ser por ejemplo el alcalde, un gerente, un director o un ejecutivo. Hay un delito de nombramiento indebido de cargo y es con pena privativa de libertad hasta 4 años. Si yo nombro a alguien que no cumple el requisito, no cumple el perfil, ya fui, me procesan penalmente y chao. Y yo también me digo, para el que acepta este cargo, que sabiendo que no cumple el perfil decide aceptar, también comete delito. ¿Y cuál es el tipo penal? Aceptación indebida de cargo. Porque yo sabiendo que no cumple el perfil, decido específicamente cumplir las funciones. Decido aceptar esa designación sin cumplir el perfil. Motivo por el cual también pueden procesar penalmente. Sin contar, obviamente, el procedimiento administrativo disciplinario, que en muchos casos estoy viendo ahora, en los diferentes casos que yo tengo de procesos PAD y procesos penales en esta materia, hay veces es mucho más punitivo el administrativo. El proceso administrativo disciplinario es mucho más sancionador que el penal. En el penal hay mecanismos alternativos de solución del proceso penal, pero en el administrativo no hay. En el administrativo, es más, el Tribunal de Servicio Civil en alguna resolución que he leído frente a este tipo de casos o de falsificación, por más que yo digo acepto que he cometido, como en el sistema penal. En el sistema penal yo tengo herramientas, instrumentos jurídicos en el cual si yo digo acepto que cometí el delito, me emiten la responsabilidad en proporción a mi aceptación. Pero en materia administrativa no le interesa si aceptes o no aceptes, igual te destituye. No hay un grado de proporcionalidad o razonabilidad frente a una falta en el cual yo haya confesado y haya aceptado mi culpabilidad. Es un tema que de repente no corresponde en este momento, pero recuerden, si ustedes designan o aceptan, hay delito. Si ustedes designan o aceptan, hay responsabilidad también disciplinaria. Un fuerte abrazo.